Edifiquemos, constructores de vidas, constructores de generaciones, constructores de reino. Con los pastores Manuel y Oneida. Qué bendición hoy el poder compartir juntos la palabra de Dios. Hoy reflexionaremos en el pasaje de la Escritura del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 5 al 8. Le recomendamos tener a mano una Biblia, una libreta, lápiz para sus anotaciones. También le sugerimos escuchar las ediciones anteriores a estas para una mayor comprensión de esta sexta edición de nuestro programa Edifiquemos. Abramos nuestra Biblia en el pasaje que hoy estudiaremos, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5 al 8. Una conexión verdadera. Dios es el especialista en relaciones. No se puede establecer nada con Él ni entre nosotros, los seres humanos, si no hay una relación. Jesús hace una comparación que define cómo debe ser esa relación de sus discípulos con Él y con Dios Padre. Todo esto que Jesús les está diciendo en este momento, en Juan 15, iba a ser un proceso el asimilarlo gradualmente en sus corazones y en sus mentes. Debían saber qué clase de relación Jesús y Dios Padre esperaban de ellos como discípulos. ¿Qué clase de relación tenemos con Dios? Hemos compartido que para que exista una relación o conexión se necesitan por lo menos dos partes. Jesús dijo, permanezcan en mí. Permanencia equivale a pertenencia. También esta permanencia producirá fruto. Fruto equivale a carácter. Ahora, la relación equivale a conexión y la conexión equivale a santidad. Permanecer está implicando que la palabra de Dios debe estar en el pámpano discípulo, discípula. No podemos permanecer en algo que no tenemos o no sabemos o desconocemos, pastor. Jesús dijo, permanezcan en mis palabras. Las palabras que Jesús hablaba eran las mismas sagradas escrituras, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, las cuales fueron la norma de vida para Jesús. El manual de vida para Jesús fue la palabra de Dios. El manual de vida para sus pámpanos, discípulos o discípulas, es y será la Biblia, o sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el filtro perfecto, la única verdad absoluta que puede colar los pensamientos e intenciones del corazón humano. Es la responsabilidad del pámpano, discípulo, discípula, asegurarse cuál es la voluntad del Padre labrador para su propia vida. La palabra de Dios tiene el poder de hacer revertir o volver o provocar arrepentimiento o cambio o enderezar nuestra alma o nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad en lo moral, espiritual y ético, que no va de acuerdo al carácter de Dios, a la voluntad de Dios. No se trata solo de saber acerca de Dios y su palabra, su reino, de su existencia, sino que estemos en el proceso de conversión, en esta metamorfosis interna de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, sentir y de actuar. Proceso que durará toda nuestra vida terrenal y solo puede realizarse con la palabra de Dios. Sentimos, decidimos y actuamos de la manera en que pensamos. La materia prima con la que trabaja el Espíritu Santo en nuestro espíritu, alma y cuerpo es en la santa palabra de Dios, la Biblia. Por eso es tan importante lo que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, al igual de importante de que lo asimilaran en sus mentes y corazones, porque Dios espera establecer con nosotros, sus hijos, sus discípulos, una relación correcta, una relación verdadera, la cual debe ser personal, permanente y profunda.
Continuamos estudiando Juan 15, del 5 al 8. Le recomendamos repasar siempre sus notas de las ediciones anteriores. El estudio de hoy, para tener una comprensión mayor y mejor de este estudio, leamos lo que dice Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Pastor, la importancia de permanecer en la vid verdadera y en sus palabras tiene consecuencias o resultados o efectos positivos de los cuales ya hemos compartido. Número 1, producir fruto. Número 2, producir mucho fruto. Y número 3, recibir todo lo que pidamos al Padre. Jesús anima a los pámpanos, discípulos, discípulas, a pedir todo lo que quieran y se compromete a dárselos. Ahora bien, con una condición, que permanezcan en Él y en sus palabras. ¿Qué significa entonces, pastor, cuando dice permanezcan en mis palabras? Ok, cuando Jesús está diciendo mis palabras en los idiomas originales, como ser el hebreo y el griego, está refiriéndose a todo lo que Él les habló, a todos los asuntos o temas o consejos, causa, designio, mandamiento, mensaje, pensamiento, precepto, promesa, tarea, designio, parecer, noticia, discurso, ley, que Él les compartió, que Él les habló en forma individual y colectiva. Si pudiéramos ver en Juan 6:63, se registran las palabras de Jesús como la vid verdadera. Dice así el versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en Juan 8:43 y también el versículo 47 nos dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Este oír o escuchar es un oír o escuchar con inteligencia, un oír o escuchar para obedecer, para poner por obra. Regresamos a Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué significa entonces eso de que pidan todo lo que quieran y les será hecho, pastor? Jesús está diciendo a sus pámpanos, discípulos o discípulas, que tienen el derecho a solicitar, según el significado de las palabras en los idiomas originales, demandar, requerir en una condición indefinida o sin límite sobre lo que desean o quieren o prefieren o se inclinan o les gusta como compensación o beneficio o hacerles un bien o pagarles o recompensarles o retribuirles a los pámpanos, discípulos, discípulas que permanecen en sus palabras. A ellos les va a cumplir,
A ellos les va a resultar, les va a producir, se les va a acontecer, se va a acumular, van a edificar, van a disponer, van a celebrar, van a aprovechar, se les va a destinar, se les va a asignar, van a amontonar, van a cambiar, van a adquirir, administrar, construir, disponer, abrir, se les va a acontecer, se les va a convertir, van a disponer, van a actuar. ¿Qué cobertura de beneficios, pastor? Más amplia la que Jesús, la vid verdadera, les está concediendo a los pámpanos discípulos, discípulas que permanecen. Permanecer en sus palabras o poner sus palabras por obra en sus vidas era indispensable para que Jesús cumpliera su promesa. Pidan lo que quieran y será hecho. Cuando la palabra de Dios es nuestro manual, pastor, de vida en cada aspecto de nuestra vida, nos convence de lo equivocado en que hemos vivido, nos muestra nuestro error, nos da la información correcta, nos endereza y es nuestro entrenador permanente en lo espiritual, moral y ético, en todo lo que Dios nos ha concedido, fundamentado todo como Dios dice, dándonos instrucciones en su palabra. Entonces no podemos pedir nada que contradiga a Dios, que vaya en contra de nuestra nueva vida, nuestra nueva naturaleza en Cristo, de su buena, perfecta y agradable voluntad en lo moral, en lo espiritual y en lo ético. Hay un discernimiento y madurez característico en lo moral, en lo espiritual, en lo ético, que se ha desarrollado en el pámpano, discípulo o discípula, por la obra interna que el Espíritu Santo hace a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia, que nos lleva a aprender cómo pedir, cómo conviene a nuestro Dios y Padre Labrador. El pámpano, discípulo o discípula, que permanece en Jesús y en sus palabras, tiene los beneficios plus del reino de Dios de recibir todo lo que pida. Santiago 4, del 2 al 4 nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El apóstol Santiago, discípulo de Jesús, la vid verdadera, nos dice que no tienen respuesta de Dios los pámpanos discípulos y discípulas al pedir porque no piden. Puede ser por varias razones que no piden. Ignoran que tienen el derecho de pedir a Dios o porque no tienen una conexión con Él a través de la oración y la palabra en forma permanente, o porque tienen ideas o conceptos equivocados en su relación con Dios, o se consideran autosuficientes o independientes. Y también dice, y si piden, piden mal. No permanecen en la palabra porque piden mal. Piden para gastar en los deleites carnales que contradicen lo espiritual, moral y ético de Dios. Eso los hace entrar en comunión o amistad con el mundo, con el sistema de este mundo, haciéndolos perder permanencia o comunión con Dios. Es enemistarse con Dios. Primera de Juan 2, del 15 al 17, nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El pámpano discípulo entonces debe pedir y saber pedir a Dios, el Padre labrador. Dios solo cumplirá lo que Él ha prometido y nunca prometerá algo que no esté de acuerdo a su carácter santo, de acuerdo a las santas escrituras. Jesús, la vid verdadera, dijo todo, y todo, pastor, es todo. Todo lo que necesitemos en cualquier área o áreas de nuestra vida. Dios solo cumplirá lo que Él ha prometido de acuerdo con su carácter santo. Ahora regresemos otra vez, ¿verdad?, al libro de Juan 15:8. Y nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, y vuelve a decir, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Los resultados o efectos positivos de permanecer que ya hemos compartido son, número 1, producir fruto. Número 2, producir mucho fruto. Y número 3, recibir todo lo que pidamos al Padre. Un cuarto resultado o efecto positivo de permanecer en Él y en su palabra es el Padre labrador es glorificado. Así lo dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Padre labrador es glorificado cuando los pámpanos, discípulos, discípulas están en el nivel de llevar mucho fruto. Y esto es algo progresivo en la vida del pámpano, discípulo, discípulo. La meta del pámpano, discípulo, discípulo, no es solo llevar fruto, pastor, sino de llevar mucho fruto. Porque así, allí es donde el Padre será glorificado y será notorio. ¿Qué es llevar mucho fruto, pastor? Ok, llevar mucho fruto es producir. Llevar equivale a producir. Mucho es un adverbio de cantidad, indicando abundancia. Entonces, mucho también equivale a abundancia. Fruto equivale a carácter y conexión equivale a santidad. Fruto o carácter es la santidad de Dios en el pámpano discípulo o discípula, expresada en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, el cual debe ser abundante, no escaso, para que llegue al nivel que el Padre labrador sea glorificado. El Padre labrador y la vid verdadera están esperando que nosotros, sus hijos, sus hijas, sus pámpanos, discípulos, discípulas, seamos muy productivos, no escasos en nuestro carácter cristiano, sino que abundemos en cada etapa y momento que nos tocará vivir, que estemos en el proceso de llegar a la altura del varón perfecto, que es en Cristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías. La medida a alcanzar en carácter, el modelo a seguir del pámpano, discípulo, discípula, no es el de un líder, pastor X o Y, no. La medida a alcanzar y el modelo a seguir es Jesús, la vid verdadera, de quien el pámpano, discípulo, discípula, se nutre día a día, 24/7, para tener el carácter espiritual santo que se requiere o se debe tener. Esto indica que entre más tiempo ha pasado, pastor, desde el día que nacimos de nuevo en Cristo Jesús, que pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios, el carácter de Jesús se ha añejado, más en nosotros se ha desarrollado, hemos madurado en Él, nos parecemos más a la vid verdadera. Debe ser, pastor, menos de nosotros y más de Jesús.
Nuestra relación con el Padre Labrador y Jesús, la vid verdadera, no es una época o temporada en nuestra vida cristiana o algo opcional, es permanente, es algo continuo. Y es ahí, pastor, donde es glorificado nuestro Padre el Labrador. Ahora, ¿qué significa que nuestro Padre es glorificado? Ese glorificar indica que ese es un rendimiento total a Él. Esa actitud y accionar de que Él ocupe el primer lugar de nuestro corazón, donde Él sea la persona y la relación más importante, que sea el centro de nuestras vidas, donde todo lo demás, personas, cosas, circunstancias, oportunidades, giran alrededor de Él, están rendidas a Él. Es honrar, es darle el valor o precio más alto, que estemos dispuestos, y escuche, que estemos dispuestos a esforzarnos en darle lo mejor de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que tenemos. Esto implica una obediencia absoluta a Él, y ahí entonces es donde nuestro Padre es glorificado y así es alabado, ahí es honrado. Entonces, el pámpano discípula, tendrá presente y se esforzará siempre en honrar a Dios, en glorificar a Dios en sus actitudes, palabras y acciones. Mateo 5:14 al 16 nos dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los primeros que notan, pastor, un proceder diferente al que tenía antes de experimentar el nuevo nacimiento de Jesús y ser pámpano, discípulo y discípula, son los que están más cerca, los que conviven con el pámpano, discípulo, discípula, los que están en casa. Dice ahí, todo comienza en casa con los de casa. Después son los vecinos de su cuadra o barrio o colonia donde vive. Después los que se relacionan con él, sus compañeros en el trabajo o en el lugar donde está recibiendo preparación académica, o en el círculo social con sus amistades, o en la iglesia donde se congrega. Es como una ola expansiva. Es ahí que testificamos con nuestras actitudes, pastor. Testificamos con nuestra manera de hablar y testificamos con nuestra manera de accionar, independientemente de la edad que nosotros tengamos. Que se note, que se vea que Jesús está vivo en el pámpano, discípulo, discípula. Reflexionemos con estas preguntas retóricas. ¿Cuánto valor, honor tiene Dios en nuestra vida? ¿Cuál es el lugar que realmente tienen nosotros, sus hijas o hijos, pámpanos, discípulos, discípulas? Otra pregunta: ¿estamos glorificando a Dios con nuestras actitudes, palabras y acciones en nuestra onda expansiva? Los que son parte de nuestra onda expansiva glorifican a Dios a causa de nuestras actitudes, palabras y acciones. Entonces el pámpano, discípulo, discípula, es un testimonio viviente con sus actitudes, con sus palabras y acciones que honran a Dios en medio de quienes lo rodean, en casa y fuera de casa. Recordemos, Dios espera establecer con nosotros, sus hijos, sus discípulos, una relación verdadera, la cual debe ser correcta, personal, permanente y profunda. Creo que llega el momento de que oremos juntos, pastor.
únase a nosotros en esta oración. Nuestro Padre Celestial, gracias por afirmarnos, fortalecernos y refrescarnos en nuestro ser interior con tu palabra. Queremos permanecer en ella y echar mano de todos los derechos, beneficios en los que tenemos necesidad y deseos. Me propongo, Señor, el oírte con inteligencia espiritual para obedecerte en mis actitudes, palabras y acciones, en medio de todos aquellos que me rodean en casa y fuera de casa, para que tú, oh Señor, seas honrado por mi buen testimonio. Quítame, Señor, y ayúdame en todo aquello que debo producir, en ese carácter santo, abundante, para que tú seas glorificado por mis buenas obras. Que se note, Señor, que tú vives en mi espíritu, que tú vives en mi alma, que tú vives en mi cuerpo. Y todo esto, Señor, te lo pedimos aquí hoy en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final del programa de hoy. Dios mediante continuaremos compartiendo en otra edición del programa Edifiquemos. Que el Señor te bendiga y te guarde, que tenga de ti misericordia y haga resplandecer su rostro en ti y ponga en ti paz, y su nombre esté sobre ti y Él te bendecirá. Amén. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme tanto. Amén. Conéctate con nosotros en Instagram, Facebook y YouTube como Igle Cuadra.